Bueno, nuestra idea de cómo presentar este trabajo a través del video inicialmente había sido responder ítem por ítem lo que se nos estaba pidiendo en el trabajo. Bueno, justamente como ya lo tenemos hecho en el trabajo, queremos contar cómo fue inicialmente el proceso junto con mi compañera, estuvimos trabajando. Bueno, Ana no es, la película no está muy clara, con un diagnóstico muy claro o con características muy claras de entrada porque mezclan las estructuras. Al mezclar estas estructuras con característica neurótica, pero con movimientos Rasgos psicóticos, psicóticos, sí. no definíamos bien para qué lado hacer. Entonces, de lo que pensamos inicialmente como una neurosis, con un trauma, después lo pensamos desde más una estructura psicótica. Pero también veíamos que la evolución del proceso de Anna Fox, que termina vendiendo su casa, justamente no presentaba déficit. Cuando analizamos proceso y brote, veíamos justamente eso, que no había un déficit como para que fuera un brote. Entonces ya no pensamos en una estructura psicótica de base. Entonces, a partir de eso, tuvimos que repensar nuevamente todo el diagnóstico y toda la forma que habíamos encarado el trabajo. No tanto de la descripción del caso, eso lo mantuvimos obviamente con todos sus antecedentes y toda la parte clínica. En el análisis metapsicológico, justamente cuando estábamos haciendo, al principio no lo entendimos por la fase, sino directamente pasamos a la parte psicótica. Después volvimos hacia atrás, que hoy terminamos de hablar en clase, y lo encaramos desde una neurosis con comportamientos psicóticos. Cuanto a la semiología, si bien la paciente se ve consciente y lúcida y orientada en tiempo y espacio, eh, esta interacción con la realidad se ve afectada a través de su consumo con el alcohol y medicamentos. Ella mezcla, se ve en la película cómo mezcla sus medicamentos que le receta el psiquiatra con alcohol y los toma con alcohol. Entonces, eso complica, digamos, esto de pensar como su conciencia y su juicio de realidad que no está alterado, porque según el alcohol y el consumo de los medicamentos se puede ver influido por eso. También en cuanto a la conciencia de enfermedad, si bien la paciente entiende, ella refiere que tiene diferentes trastornos, habla de trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, agorafobia, eso ella es consciente y a su vez ella adhiere a un tratamiento, ella no reconoce esos episodios y esas confusiones que tiene en cuanto al trauma, al hecho traumático, ese accidente que tuvo con su esposo y su hija. Entonces, que si bien hay una conciencia de enfermedad en cuanto a los trastornos que ella infiere tener, Que es no ansiedad, reconoce, no ansiedad generalizada. reconoce la estructura, digamos, del problema, digamos, que tuvo con el accidente. Claro, Ella niega el refiere que su accidente. familia sigue viva. Claro, niega el accidente. Reconoce estar con ansiedad generalizada y con agorafobia, o sea, esta imposibilidad de salir y por consiguiente como ataques de pánico al momento de intentarlo. Pero en ningún momento reconoce el trauma mayor que es la muerte de su familia. Asociado, digamos, a estos síntomas, ¿no? Que está todo conectado en realidad. Como que los ve de una forma externa, no los relaciona con el trauma del accidente. Claro, es importante señalar que no es que esto está producido por el alcohol. Esto está producido por su mecanismo de defensa de negación. Es el alcohol lo que hace es fortalecer aún más el cuadro de ella donde está con esta realidad y fantasía mezclada. Pero no es producto, no es un producto psicótico de la toma de alcohol. Bueno, justamente algo que nos definió bastante el proceso de cómo tomar el análisis de la película fue empezar pensando el caso de Ana desde un punto de vista metapsicológico. Entonces, en la parte tópica, en un inicio, lo que vimos que justamente el yo se encuentra en su Debilitado. forma, claro, debilitado por por esta Por esa exigencia, carga del trauma, ¿no? Esa... claro, Y también el aislamiento. claro, justamente se encuentra debilitado porque tiene una gran carga justamente de lo que le había pasado y lo encuentra de alguna manera bloqueado, está comprometido. La capacidad sintética del yo se ve comprometida, bueno, eso lo dice Freud también. Es que dice que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y el ello. Y la represión es la que funciona de manera fundante. Bueno, en este caso, Ana lo que pudo hacer es reprimir totalmente el proceso traumático mayor que es como es la muerte de su familia. Aún así, hay un retorno a lo reprimido a través de los sueños, a través de imágenes que se le aparecen, y bueno, después tiene comportamientos psicóticos con delirios y alucinaciones. Ella siente que está hablando por teléfono con su marido sobre su hija, y cuenta en su idea
que su hija está con su marido, o sea, en ningún momento asocia. Lo único que trae como un ejercicio que después se ve en la película son los copos de nieve que hacen alusión al inicio del accidente. Ella cuando se despierta ve continuamente los copos de nieve. Ahí tenemos como un retorno, o sea, como que la represión en ese momento tiene un aflojamiento. Después Sí, tenemos el eje dinámico, bueno, está la tensión entre las exigencias pulsionales, eso es lo que estábamos viendo, formación de compromiso que tiene que hacer el yo para poder mediar entre estas fuerzas en pugna, ¿no? también que los mecanismos que se forman adentro del eje dinámico, agregamos en represión, bueno, ya hablamos de eso, evitación, aislamiento con respecto a la agorafobia, negación con respecto al hecho del trauma. Todos estos mecanismos buscan reducir la angustia frente a esto que no fue simbolizado por ella, ¿no? Claro. Y el eje económico, que es la distribución del destino de la energía psíquica, bueno, tenemos un empobrecimiento libidinal con todo lo que significa el exterior. La libido se retrae de los objetos y del entorno, entonces disminuye todo el interés por lo que es externo. Esto favorece justamente el aislamiento. Nosotros pensamos en la agorafobia como una respuesta exactamente a esto. Claro, la única interacción que tiene ella con el exterior es cuando mira por su ventana, ¿no? Como después, todo su día, toda su vida diaria, su rutina es estar vestida de pijama con todas las cosas desordenadas en su casa y no interacciona con nadie, solo con su inquilino y quizás con alguien que llegue a entrar a la casa, pero nunca sale a la casa. Bueno, que hay una sobrecarga afectiva que no puede ser tramitada, ¿no? Justamente esta concentración libidinal en los recuerdos dolorosos contribuye al mantenimiento del duelo patológico y a la aparición de momentos de desorganización emocional y perceptiva. Por eso también se explican todos los delirios que ella está teniendo. En cuanto a los manuales diagnósticos, en la consigna número 7 elegimos adentro del DSM primero el diagnóstico que se llama F43.10, trastorno de estrés postraumático, identificándolo con el acontecimiento que vivió ella traumático y cómo a raíz de eso se desencadenó todo el tema de la agorafobia y toda su sintomatología, ¿no? Siguiendo de la agorafobia, F40, bueno, se puede ver, observar muy claro que ella no puede salir hacia el exterior, digamos. No es un aislamiento social, digamos, porque ella puede recibir a personas adentro de su casa, entonces por eso es que se denomina como una agorafobia. Es el miedo hacia el exterior, digamos, no una exclusión hacia los demás, ¿no? Y aparte, justamente la evitación es desproporcionada. Por eso estamos hablando de que justamente es una fobia, ¿no? Después, por último, agregamos el trastorno por consumo de alcohol, Sí. F10.20, que si bien no forma parte estructural, digamos, como trastorno en ella, algo que lo incrementa, ¿no? Ella, este consumo de alcohol con los medicamentos, incrementa esas alucinaciones auditivas y visuales, entonces sin querer forman parte, digamos, de su estructura, aunque Sí, no pero estén aparte directamente relacionadas, ¿no? ya Está se como transformó, influenciada. ya se transformó en una adicción, porque lo está Claro. haciendo a diario. O sea que ya forma parte de lo que está padeciendo. Tenemos las indicaciones y las sugerencias. Justamente el lapso de la película nos permite ver que de alguna manera Ana puede tramitar su duelo y puede echar luz eso que tenía reprimido, que es la muerte de su familia. Entonces, lo que nosotros sugerimos en estas, si bien no sabemos cómo fue el tratamiento para que ella terminara así, lo que sí podemos observar es que no hay déficit. Ella se maneja como una persona que no tiene el déficit de un brote. Claro, no Que fue un estado como degenerativo, ¿no? No hubo una degeneración, digamos, en sus funcionalidades. claro. O sea, en su estructura no hubo adicional y restarle el tema de síntomas. Lo que sabemos es que, o lo que nosotros inferimos, es que ha tenido un tratamiento psiquiátrico, que se ha tratado el tema de la adicción. Nosotros sugerimos que haya un acompañante terapéutico para que pueda mediar en esta salida al exterior y, por supuesto, un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, donde pueda trabajar su duelo simbolizando la parte que ella en algún momento reconoce que su familia no está muerta, pero su cuestión afectiva sigue estando sin emoción, sin carga emotiva. O sea que si bien lo reconoce intelectualmente y tiene como una ideación suicidia, por eso pensamos también que es muy importante que haya un acompañante terapéutico, porque no tiene redes casi de contención, lo que nosotros vemos es que en la parte emotiva está como, el tono emocional está como bajo. Bien. Además, agregamos también esto de establecer como un contacto con el psiquiatra
notamos mucho esto, ¿no? De que no tomaba bien, no estaría bien adherida al También, tratamiento, digamos, con los fármacos. Entonces, nada, quizás revisar si está bien, además, lo que se le está medicando y también ayudarla a que genere una adherencia correcta, digamos, al tratamiento. y pensamos en la atención psiquiátrica con internación en el caso de que ella pudiera atentar contra su vida, ¿no? O sea, bueno, desde ahí estamos pensando que sería el último paso, pero sería un paso necesario, porque encima ella no tiene red social, está sola. Bueno, también hablando de esto, un acompañante terapéutico, digamos, que ella pueda establecer una buena transferencia y que la ayude con esto de la agorafobia para que pueda tener, digamos, una vida más dinámica, ¿no? Y que pueda gradualmente trabajar para salir hacia el exterior. Nuestro pronóstico favorable, mientras siga con este abordaje interdisciplinario, la adecuada adherencia al tratamiento, eso nos parece muy importante, y que empiece a tener, si bien el trauma es muy grande porque es su familia, empiece a tener algún tipo de anclaje en la parte laboral o en la parte social que le permita sobrellevar la instancia de duelo. La evolución pensamos que es positiva y que si se reduce el consumo de alcohol y no se interfiere con la medicación, eso va a tener una adherencia mucho mejor al tratamiento. Bueno, y por último, nada, esto de trabajar en su identidad, ¿no? Como en recuperar quién era ella, porque al estar todo el tiempo aislada también va perdiendo como lo que Sí. realmente le gusta, sus actividades, entonces ayudarla, digamos, a desarrollar en esos ámbitos, tratar de que encuentre cosas que le gusten hacer y como que empezar a recuperar su humanidad, ¿no? Bueno, nos gustó mucho hacerlo, fue muy intenso, hemos charlado, discutido, revisado mucho, estamos bastante cansadas con Una el experiencia agotadora, pero rica y muy bueno, agotadora. muy rica en Sí, experiencia. sí, en conocimiento también. Bueno, sin más, no quisimos hacer punto por punto para no extendernos, sino ver qué fue lo más importante y cómo lo pensamos, cómo lo abordamos, ¿no? Cómo pensamos en abordar este caso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias.